Bueno, para este segundo ejemplo vamos a tomar este problema de maximización y este conjunto de restricciones. Ahora lo que vamos a hacer para este ejemplo es encontrar la solución del problema dual mediante el método gráfico y a partir de la solución dual vamos a construir la solución del problema primal. Esto gracias al teorema de holguras complementarias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir su problema dual. Así que vamos a utilizar la tablita. Para este caso, nosotros estamos en el caso de maximización, por lo tanto estamos de este lado. Su problema dual, la función objetivo ahora sería minimizar cierta función objetivo que nosotros le vamos a llamar y. Y recuerden que el número de variables es igual al número, el número de variables en el dual es igual al número de variables de restricciones en el primal. A ver, otra vez. El número de variables en el dual nos los va a decir el número de restricciones en el primal. Por lo tanto, como nosotros tenemos dos restricciones en el primal, nosotros vamos a tener dos variables en el dual. Los coeficientes de la función objetivo están dados por el vector del lado derecho, que serían 22 y 8, pero de forma transpuesta. Por lo tanto, nos quedaría como 22 W1 más, porque el 8 es positivo, entonces nos queda 8 W2. Ahora, las restricciones, si recordamos, nosotros aquí tenemos la matriz A que está compuesta por los coeficientes de las restricciones asociadas a cada variable, x1 o x2. Por lo tanto, en el dual lo que se toma es la matriz A transpuesta. Entonces, nuestra primera restricción quedaría como 10W1 más 2W2. La segunda restricción queda como 12W1 más 6W2. Y para ver cómo se comportan estas restricciones, si son mayor igual o menor igual, pues hay que ver cómo son los signos de las variables en el primal. La primera variable x1 es mayor o igual que 0. Entonces, si nos vamos a la tablita, nosotros vemos que como es una variable mayor o igual que 0, la restricción queda como mayor o igual. Esa es para x1, nos está diciendo cómo se comporta la primera restricción en el dual. Es mayor o igual que el coeficiente de la primera, el primer valor del vector c, que es el coeficiente en la función objetivo de x1. Entonces, colocamos el 4. Ahora, para ver cómo se comporta la restricción 2, nos vamos a la variable x2 en el primal, que es mayor o igual que 0. Volvemos a caer, en este caso, que la variable es mayor o igual que 0, por lo tanto, la restricción 2 en el dual es mayor o igual que el valor del coeficiente asociado a la variable x2 en el primal. Por lo tanto, colocamos el 6. Ahora vamos a ver cómo es el signo de las variables W1 y W2. Para eso vamos a ver cómo se comportan las restricciones del primal. La primera restricción nos va a dar el signo de la variable 1, que es W1 en el dual. Entonces, la primera restricción es menor o igual. Nos vamos a la tablita, estamos en el lado de maximización. Como es una restricción menor o igual, nuestra variable W1 va a ser mayor o igual que 0. Ahora, la W2, la segunda restricción es menor o igual. Nos vamos a las restricciones. Es menor o igual en el problema de maximización, por lo tanto, la variable W2 es mayor o igual que 0. Y así estamos construyendo nuestro problema dual. Bueno, ahora con el método gráfico, nosotros vemos que esta es la solución, esta es la región de soluciones asociada al problema dual.
Vemos que la región de soluciones es no acotada, ya que si nos alejamos vemos que sigue creciendo esta región. Sin embargo, como nosotros estamos minimizando la función objetivo, vemos que para esta función objetivo nuestro vector gradiente sería el 22,8, pero como estamos minimizando, pues iríamos en sentido opuesto a la dirección que nos está dando el vector gradiente. Así que si nosotros graficáramos este vector y nos fuéramos en sentido opuesto, veríamos que al estar graficando varias curvas de nivel, que aquí se está moviendo la línea roja, el último punto que está satisfaciendo todas las restricciones y que vemos en la curva de nivel es cuando esta curva de nivel tiene un valor de 10. Que esto lo que nos estaría diciendo que el punto que está satisfaciendo esto justamente es en la intersección de las dos restricciones que tenemos en el problema dual. Por lo tanto, para encontrar ese punto óptimo, lo que tenemos que hacer con las ecuaciones del problema dual, ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es el valor de ese punto tal que satisface que el valor de la función objetivo es 10? Bueno, entonces, ya que graficamos la región de soluciones, dijimos que el óptimo lo vamos a alcanzar justo en la intersección de las dos restricciones que nosotros estamos teniendo. Para esto, pues lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que nos está dando las restricciones del problema dual. Al resolver el sistema de ecuaciones, que sería W1 más W2 igual a 4, 12W1 más 6W2 igual a 6. Si resolvemos esto, vamos a obtener que el punto óptimo es cuando W1 toma el punto 1/3 y W2 toma el punto de 1/3. Por lo tanto, si nosotros evaluamos este valor que nosotros encontramos en la función objetivo del dual, obtendríamos un valor de 10. Así que lo que sigue es utilizar esta solución que nosotros estamos encontrando gracias al método gráfico para el problema dual. Vamos a encontrar la solución del problema primal. Bien, entonces, mediante la solución óptima del dual que obtuvimos, ahora vamos a utilizar el teorema de holguras complementarias para obtener la solución óptima del primal. Esto lo vamos a hacer verificando estos puntos particulares que nos menciona el teorema de holguras complementarias. Dado que nosotros tenemos la solución óptima del dual, los primeros puntos que vamos a verificar es el punto 2 y el punto 3, ya que como contamos con la W óptima, podemos verificar esos primeros dos puntos. Antes de eso, lo primero hay que verificar que esta solución efectivamente corresponde o está dentro de la región de soluciones factibles del problema dual. Esto es claro, pero hay que confirmarlo. Por lo tanto, esa forma de confirmar que esa solución W óptima está en la región de soluciones es sustituir pues, el valor que estamos obteniendo de W1 y W2. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es sustituir, y si sustituyo en la primera restricción, pues me va a quedar que ese valor es igual a 4, por lo tanto cumple la primera restricción. Y la segunda restricción, pues igual, sustituyo los valores de W1 y W2 y me sale el valor de 6, por lo tanto se cumple y decimos que podemos concluir que entonces W estrellita o U óptimo está en la región de soluciones óptimas del problema dual. Ahora sí, lo que sigue es verificar el punto 2 del teorema de holguras complementarias. Que el punto 2 lo que nos está diciendo, vamos a ver qué es lo que pasa con la primera restricción del problema dual al sustituir con el óptimo que estamos obteniendo. Si nosotros analizamos esta primera ecuación, porque ya lo sustituimos, vemos que entonces decir que para este punto 2, la primera
la primera restricción no se cumple en desigualdad estricta. Y esto nosotros lo vimos al momento de estar viendo que la región de soluciones, bueno, que la solución se cumple, que está en la región de soluciones del problema dual. Esto lo vimos por lo que estoy señalando con color verde. Aquí lo voy a subrayar. Y esto lo que nos estaría diciendo es que entonces la XJ, que como estamos analizando la restricción 1, entonces X1 óptimo debe de ser un valor distinto de 0. Ahora, para la restricción 2, volvemos a tener el mismo caso, no se está cumpliendo una desigualdad estricta. Por lo tanto, pues tenemos el mismo caso. Entonces, vemos que para la restricción 2, al momento de sustituir el valor del W óptimo, vemos que la segunda restricción no se cumple en una desigualdad estricta. Esto lo vimos en el punto anterior. Por lo tanto, decimos que x2 óptima, el valor de esta variable va a ser un valor distinto de 0. Si nosotros en algún caso de estos dos hubiéramos obtenido que al sustituir el valor de W óptimo en alguna de las dos restricciones del dual, hubiéramos obtenido una restricción estricta, entonces hubiéramos dicho que con esa restricción que se está obteniendo, esta desigualdad estricta, esa XJ tendría un valor de 0. Como en este ejemplo no se cumple, pues entonces ninguna de las dos variables van a tener el valor de 0. Ahora lo que vamos a verificar es el siguiente punto, que es el punto 3 del teorema de holguras complementarias. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice ese teorema? Bueno, lo que nos dice este punto. Lo que nos está diciendo este punto es que hay que ver cómo son las entradas de nuestra solución óptima del problema dual. Y esto nos va a ayudar a inferir cómo se comportaría entonces la restricción I según la entrada I del W óptimo. Así que para este caso, el W1, que tiene un valor de 1/3, es estrictamente positivo. Como es estrictamente positivo, entonces la primera restricción del primal, que en este caso era 10x1, ahora sí ya evaluado en un punto óptimo, porque es lo que vamos a encontrar, el punto óptimo del problema primal, se cumple esta primera restricción en igualdad. ¿Por qué? Porque dijimos que como este valor es estrictamente positivo, entonces la primera restricción se cumple en igualdad. Ahora W2, que también tiene un valor estrictamente positivo, lo que nos está diciendo es que también la segunda restricción del problema primal se cumple en igualdad. Esta era la restricción 1 del primal y esta es la restricción 2 del primal. Bueno, entonces como se cumplen en igualdad, para encontrar los valores de x1 y x2, pues hay que resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a obtener como resultado que x1 tiene un valor de 1 y x2 tiene un valor de 1. Esto resolviendo el sistema de ecuaciones, ya confirmando el punto 3 del teorema de holguras complementarias. Ahora vamos a trabajar con esta solución para verificar los otros dos puntos que nos restan del teorema de holguras complementarias. Lo primero que hay que verificar es que esta solución pertenece al conjunto de soluciones factibles que nos está dando el problema.
¿Esto qué significa? Pues hay que sustituir el valor que nosotros estamos encontrando, la solución que estamos encontrando de x1 y x2 en cada una de las restricciones. Por lo tanto, aquí pues simplemente voy a sustituir el valor de x1 y el valor de x2, que nos da como resultado 22. Por lo tanto, se cumple. Y de nuevo sustituimos los valores en la segunda restricción, que nos da como resultado el 8. Por lo tanto, se cumplen las dos restricciones. Ahora, hay que verificar el punto 1 y el punto 4, que nos hacen falta del teorema de holguras complementarias. Para esto vamos a verificar primero el punto 1. Para este punto, pues nos dice que hay que ver cómo es el signo de cada una de las entradas de la solución en el problema primal. Por lo tanto, vamos a ver como x1 óptimo es igual a 1, es estrictamente positiva. Por lo tanto, la primera restricción del primal, no, del dual, se estaría cumpliendo en igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces 10W1 más 2W2 se cumple en igualdad. La segunda variable x2 también tiene un valor de 1, como se cumple estrictamente en igualdad. Por lo tanto, la segunda restricción en el dual también se estaría cumpliendo en igualdad, ya que x2 fue estrictamente positiva. Esto nos quedaría 12W1 más 6W2. Y esto es igual a 6. Entonces, aquí estamos tomando las restricciones del problema dual. Y estamos viendo que se tiene que cumplir en igualdad. Lo siguiente es verificar el punto 4 que nos falta del teorema de holguras complementarias. Esto lo que nos está diciendo es, pues, analizar cómo se están comportando las restricciones, dado que estamos reemplazando la solución óptima que encontramos en el problema primal. Si nosotros sustituimos x1 y x2 óptimo en nuestra primera restricción del problema primal, que fue lo que nosotros estuvimos analizando en esta parte, así que esta parte le voy a poner A para estarlo referenciando. Entonces, aquí ponemos analizando A, observamos que entonces la primera restricción, ¿y esto qué nos quiere decir? Que por lo tanto la variable W1 óptima tiene que ser un valor distinto de 0. Y si nosotros sustituimos el valor de x óptimo en la restricción 2 del problema primal, pues volvemos a tener el mismo caso, que no se cumple una desigualdad estricta. Por lo tanto, la W2 también tiene que ser un valor distinto de 0. Por lo tanto, si nosotros decimos que con estos dos puntos, que aquí las restricciones 1 y 2 del problema dual deben de satisfacerse en ecuación o en igualdad, y decimos que W1 y W2 deben de ser valores distintos de 0, pues hay que resolver el sistema de ecuaciones que tenemos aquí, que vamos a llamar a este sistema de ecuaciones B. Así que aquí resolviendo B, los valores de W1 y W2 que vuelven a ser el óptimo que nosotros ya habíamos encontrado. Entonces, como estamos cumpliendo con los 4 puntos del teorema de holguras complementarias, terminamos evaluando
estos dos puntos óptimos que estamos encontrando en cada uno de nuestros problemas, este punto óptimo que corresponde al del problema dual y el punto óptimo que encontramos en este lado, asociado al problema primal. Y si esto lo evaluamos en la función objetivo de cada una, entonces decimos que z óptimo es igual a z evaluada en x óptimo, y esto nos da un resultado de 10. Y por otro lado, si para obtener el valor óptimo de la función objetivo en el dual, pues hay que evaluar y en w óptimo, y esto nos daría un resultado de 10 también. Por lo tanto, estamos obteniendo que z óptimo es igual a y óptimo, que es lo que estábamos buscando, obtener el mismo valor en las funciones objetivo, y también, por lo tanto, se cumple el teorema de holguras complementarias, ya que verificamos los 4 puntos y además obtuvimos las dos soluciones de nuestros problemas.